A la espera de que la huelga en el sector educación esté a punto de fenecer y los niños y colegiales puedan regresar lo más pronto posible a las clases, invitamos al ministro de Educación Pública, Edgar Mora Altamirano, para conversar y para detallar una serie de aspectos en los que él conversó ayer después de la sesión de Consejo de Gobierno y queremos que nos amplíe. Don Edgar, bienvenido, muchas gracias por estar en Diálogos. Muchas gracias. Hoy tengo unas noticias buenas. Algunas escuelas, por ejemplo, en Barba de Heredia, en San Rafael de Heredia, también en Esparza, el Liceo de Esparza, ya abrieron sus centros educativos para los muchachos. Esto es muy importante, en realidad es la razón de trabajo de estos días es tratar de que los muchachos vuelvan a las aulas. Me preocupa mucho, por ejemplo, el efecto que esto puede tener en la exclusión. Habíamos llegado después de vacaciones de medio periodo a un índice histórico bajo de exclusión, pero después de un mes habrá que preguntarse cuántos de ellos van a decidir no regresar. Hay que trabajar fuerte porque esta huelga aparentemente no consideró ni presupuestó lo que uno podría denominar como daño colateral, que es casualmente el que se causa a todas estas personas que sin tener ninguna responsabilidad ni criterio expresado previamente han sufrido las consecuencias, bueno, que son los estudiantes. Don Edgar, usted lo dijo ayer, esta huelga tiene consecuencias y daños irreparables. Irreparables, sí. Sobre todo pensando en el tiempo perdido de clases para estos muchachos, en la dinámica del aprendizaje, en la continuidad, en el ritmo. O sea, es un mes que fue un bache absoluto. Yo creo que todo el mundo entiende que muchas cosas son relativas, pero el tiempo no. El tiempo es lo que es. El tiempo perdido no se recupera. Y aquí ha habido mucha retórica históricamente sobre lo que se denominan planes remediales, pero es muy fácil no ir a trabajar un mes y después venir con un plan remedial, como si todas las condiciones dieran para que en una semana se haga lo que se debió haber hecho en un mes. En educación eso no es cierto. Eso ha sido una figura retórica, política, que se ha utilizado para tratar de decirle a la sociedad que los efectos de una huelga son inocuos, y no son. Que nada pasa. Nada pasa, que todo está bien, que después del acuerdo político todo está bien. Los acuerdos políticos sirven para muchas cosas, pero no sirven para educar. Educar requiere tiempo. Un repaso, precisamente, don Edgar, viene como todo un periodo de transición y de reacomodo, esperando que, por ejemplo, la próxima semana se pueda... ¿cómo llamarlo? ¿Normalizar? No, se puedan reabrir las puertas de los centros educativos. Sí. Hay como una serie de fases. Usted ayer habló de, bueno, el tema de rebajo salarial para los profesores y otros funcionarios que no estuvieron en los puestos de trabajo en todos los días de la huelga, ¿verdad? Que no, fueron hasta hoy son 30 días exactos, pero días naturales, habría que ver en hábiles. Sí. También viene el proceso de reacomodo con el tema de las materias y los contenidos. La evaluación. Las evaluaciones, ¿estamos a cuánto? ¿2 meses o menos de que se acabe el curso lectivo? Sí, a menos. Entonces hay como muchas cosas que decidir. Entonces, sí. ¿Cómo está trabajando, por ejemplo, el MEP en el tema del rebajo salarial, que sin duda alguna es un tema álgido, es un tema complicado? Sabemos que los sindicatos van a procurar que esto no ocurra, podríamos hablar incluso de que acudan a la instancia judicial, etcétera, sí. Pero ¿cómo se realizaría este rebajo salarial? Bueno, normalmente lo que hay que esperar es que el proceso jurídico que cierra la huelga con una primera instancia, sí, que lo declara ilegal, y una opinión de un juez de la República que debe ser atendida por las dos partes, va a determinar en mucho lo que va a suceder después. Es importante que ese proceso termine pronto para poder establecer las responsabilidades donde corresponden. Lo que es relevante decir es que sí hay una voluntad de cumplir con el bloque de legalidad. Así como el bloque de legalidad protege a quien se va de huelga, el artículo 373 del Código de Trabajo, y además protege la posibilidad de ir a huelga, protege la posibilidad de no ir a huelga y protege la posibilidad de devolverse de la huelga. Eso sin sufrir represalias, eso es de bloque de legalidad. Hay otra parte del mismo bloque de legalidad que nos dice a nosotros, los funcionarios públicos responsables del presupuesto, que debemos de
cuidar el presupuesto con eficiencia, eficacia y economía. Y bajo esos preceptos generales de la administración pública, la posibilidad de mal invertir los recursos, que esto significa, en este caso, pagar como hemos estado pagando puntualmente a personas, han sido dos quincenas, ¿verdad? A personas que no han asistido a su trabajo, debe de atenderse judicialmente. Es decir, nosotros tenemos la voluntad política de cumplir con el bloque de legalidad. Usted ayer, perdón, habló, don Edgar, de 90.000 millones, esa es la estimación que tienen ustedes. Es una estimación que surge de algunos números generales. Ellos, los sindicatos, aducen que han mantenido en huelga el 80% de la población docente y funcional del Ministerio de Educación. Si esto es cierto, hay que contrastar ese 80% con una inversión promedio que hacemos en el Ministerio de 3.500 millones de colones diarios. Es importante, estas cifras no se conocían antes. Pero el acuerdo, vamos a decir, el pacto social que tenemos con la educación los costarricenses implica una inversión cuantiosa. En el caso de los salarios, 3.500 millones de colones diarios. Es mucho dinero. Ese es el dinero que tendrían que devolver los funcionarios una vez que la huelga sea declarada legal, ya con sentencia firme de un tribunal de trabajo, posiblemente, una vez que se resuelvan las eventuales apelaciones. Estas cosas no están sujetas a un acuerdo, no tienen que estar, porque son casualmente determinadas por las leyes. Aquí no hay posibilidades de discriminar, así como no hay posibilidades de discriminar en un sentido cargando con represalias a quien, por el solo hecho de haber asistido a la huelga, ¿verdad? Que eso es una diferenciación importante. Sí, para no confundir que el hecho de no tomar represalias no implica no hacer rebajos. Sí, y también no implica sentar responsabilidades cuando no solo se fue a la huelga, sino que, como dijo el juez, se produjo violencia. Eso es otra cosa. Y esto es muy importante en esta sentencia. La verdad es que fue muy interesante el argumento del juez para la declaratoria de ilegalidad. Sí, esta sentencia que habla de la paz y de la violencia es muy relevante porque también se ajusta muy bien a las sensibilidades de la opinión pública, de todos los ciudadanos, que mayoritariamente han expresado a través de métricas como la encuesta hecha por la Universidad de Costa Rica, que aunque pudieran estar de acuerdo en la protesta, que es un derecho... No están de acuerdo ni con los bloqueos ni con otros actos. Y posiblemente esto es una buena lección para todas las partes. El siglo pasado ya terminó. En este momento en las escuelas y colegios prácticamente no hay un solo muchacho que haya nacido el siglo pasado. Todos han nacido este siglo. Y con un nuevo siglo vienen nuevos métodos. Esta no es la única manera de protestar. Es una manera tradicional y ha sido permitido y ha sido cubierto después con un manto de inocuidad, como decir, aquí no pasó nada. Bueno, es importante que al pasar de siglo y tener responsabilidades con personas que nacieron en este siglo en el sistema educativo, que cambiemos también los valores que determinan nuestra concepción de paz. Fíjense una cosa, nosotros tenemos, me gusta decirlo así, nosotros tenemos una convención colectiva. Otra manera de llamarle a la convención colectiva es que es un pacto de paz, así lo dice la ley, es un pacto de paz entre partes. Esa mesa de la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública, desde que yo llegué ahí, y debo decir, desde que lo heredé de doña Sonia Marta, ha estado limpia. Quiere decir, todo lo que se tramita en esa mesa tiene un buen cauce y ha tenido excelentes resultados. En esa misma mesa yo he esperado todos estos días a los dirigentes sindicales. La última vez convocados por mí formalmente el viernes pasado, para que vinieran a hablar sobre el tema de comedores escolares. Tuvimos que tomar disposiciones unilaterales porque ellos no se presentaron. Es muy importante que ese pacto de paz sea lo que encauce las reivindicaciones de las maestras y profesores, que son muchas en el MEP. Hay que recordar informaciones que este mismo diario ha
ha publicado, por ejemplo, en relación a la cantidad de litigios que tienen con el MEP. A mí me sorprende como ministro, es decir, yo soy el único nuevo ahí, pero a mí me sorprende, con ojos de nuevo, que 85.000 personas hayan interpuesto litigios contra el MEP. Eso significa que prácticamente todos los funcionarios tienen un litigio. Por eso es importante tener una mesa donde se trata el pacto de paz. Ahora, don Edgar, ¿es posible que ese número se incremente de ahora en adelante considerando precisamente lo que viene? Y le quería preguntar, perdone que insista con el tema del rebajo, porque yo creo que es importante que la gente lo tenga claro y que los maestros lo tengan claro. Sí. Ya se está preparando recursos humanos para, una vez que quede firme y que los maestros, maestras y otros funcionarios del MEP regresen a los puestos de trabajo, poder implementar... Pregunto, mediante acuerdos, mediante rebajos, digamos, periódicos, exactamente, por partes. Sabemos, y esto es de conocimiento general en este país, que los maestros son personas que normalmente están muy endeudadas. Sí. Por eso los reclamos de que a veces les venían muy poco salario y es porque les tenían rebajos precisamente de los sindicatos y de préstamos, etcétera. Entonces, si hay algún plan, Edgar, ya. Claro, la idea es tener un registro de ausencias que hemos mantenido a lo largo de la huelga, desde el primer día, con distintos incidencias, es decir, hay 50% de escuelas en promedio que no abrieron y que por lo tanto no registraron a nadie, ni al que no estaba, ni al que quiso alguna vez entrar, pero se encontró el portón cerrado. Esas incidencias habrá que revisarlas, pero por otra parte tenemos también las incidencias de quienes voluntariamente no han asistido y que se sabe porque fueron registradas por el director del centro, por el supervisor, por la dirección regional, y estamos hablando de una cantidad de personas muy grande y efectivamente habrá que proceder de acuerdo a la ley con los rebajos y habrán distintos métodos para hacerlo. Lo importante es que nosotros como funcionarios, ni ellos deberían de pretender que esto se cubra con un manto de impunidad como si fuera una circunstancia inmune. Es decir, que yo me levanto en huelga, que además muy pocos lo dicen. Es decir, uno se entera que están en huelga porque no asisten, pero muy pocos. Yo diría que se cuentan con los dedos de una mano los que levantan la mano y dicen yo estoy en huelga. Ahora, y aviso que estoy en huelga. ¿Y realmente estuvieron en huelga? Es decir, ¿la gente acudió a las manifestaciones o se hizo presente en la reunión de los sindicatos? O porque el caso de la maestra también, que salió del país en un viaje y uno dice, ¿habrá más casos como este? Sí, sí, hay más casos. ¿Ustedes están abriendo no es el único caso, estamos abriendo más investigaciones y esto nos lleva a una línea de trabajo que posiblemente nos tenga que hacer cruzar las bases de datos con migración para determinar cuál es la situación de las personas. Usted ayer dijo una frase que a mí me llamó muchísimo la atención cuando dijo, no se expongan más, no se arriesguen más, vuelvan al lugar donde están seguros, dijo usted, los docentes a las aulas, a las cocineras a la cocina, a los funcionarios administrativos a las oficinas. Sí. ¿Qué quiso decir con eso? Pensando en que una de las condiciones es que no haya represalias, digamos. Es que es en relación a los rebajos también, porque tal vez aquí hay algo que no es subjetivo, que es que los días cuentan, de nuevo el tiempo. No es lo mismo haber faltado una semana que haber faltado un mes. Tampoco es lo mismo faltar un mes y medio, o tampoco es lo mismo, como proponen algunos, que falten para siempre, porque hay que esperar a que se resuelva absolutamente todo lo jurídico. Todos esos argumentos desestiman la importancia de los estudiantes. Es decir, los estudiantes aquí son como un invitado de piedra. Y en realidad son protagonistas en esta historia, deberían ser. Es la única razón por la que los costarricenses decidimos invertir tanto dinero todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Son los estudiantes. Por supuesto, en el centro del proceso educativo no están solo los estudiantes, ahí están las maestras, pero hay un pacto de reciprocidad. Claro. Entre las maestras y los estudiantes, ahí metidos en ese círculo. Coexisten, se necesitan. Cuando una de las dos partes quiebra ese pacto de reciprocidad, algo pasa, ya no hay normalidad.
Y esto hay que tenerlo muy claro. Los estudiantes no han hecho nada por romper ese pacto. Hoy recibimos un mensaje bellísimo en el inbox de un muchacho que le pregunta al ministerio, dice, hoy hay clases porque tengo ya 30 días, tanta cantidad de horas y minutos de que no veo a la chica que amo. Bueno, este enamorado, ¿verdad? Que va al colegio y se enamora en el colegio. ¿Cuántas historias hay de esas? Bueno, a él no le tomaron el parecer. Yo no digo que él, más bien se adelanta al juicio moral y dice, no se preocupen, a mí también me preocupan las matemáticas. Bueno, qué dicho. Bueno, ¿y eso qué va a pasar con los estudiantes? Usted ayer habló de eventuales compensaciones, pero usted también reconoce los planes remediales no funcionan. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Los planes remediales, así planteados, planes remediales hay para un chico que tiene un problema temporal. Vamos a decir que pasó algo en su casa y eso tuvo un impacto emocional y por supuesto la escuela entera se vuelca sobre él y consigue que a través de un plan remedial. Pero planes remediales masivos que tengan un impacto sobre el millón de personas que van a estudiar, eso es retórica política. Eso, si fuera eso posible y el tiempo fuera relativo y no una medida objetiva, ¿por qué no lo hacemos todo el tiempo? Pero y convertimos la remediación en normal y avanzamos más rápido. Con esa claridad que usted tiene en la práctica, ¿qué se puede hacer que estos muchachos...? Se tiene primero que desmitificar la idea de que va a haber un plan remedial. No va a haber un plan remedial. ¿Qué van a hacer los muchachos cuando regresen a las aulas? Bueno, vamos a trabajar sistemas distintos de evaluación, distintos con respecto al normal. Por ejemplo, una chica de 10º año que le va de maravilla, tiene un promedio de 97 si uno suma los 2 trimestres. No hay problema. No hay problema con él. ¿Qué pasa con uno que va con 65 Exacto, o menos? Que es la estrategia de buena parte. Es decir, no me va muy bien en los 2 primeros, pero yo sé mis capacidades, las tengo aquí claras y yo con un trimestre saco esto adelante. No hubo tercer trimestre. Y él arrancó y la pista se le fue. No pudo ir más allá aunque le metió el acelerador. Entonces hay que pensar en la posibilidad de que nosotros evaluemos cosas distintas a las normales o bien que ajustemos pensando en el valor social y jurídico de la compensación, en que su promedio del trimestre le dé suficiente para pasar ese trimestre. Y con eso compensar los 2 trimestres anteriores que no iban. ¿Estamos hablando de curvas, por ejemplo? Estamos hablando de curvas, sí. Estamos hablando de curvas, estamos hablando en el bachillerato también de, como ya hicimos, elevar el valor porcentual de la nota de presentación. En este momento en el MEP hemos tenido mucha incertidumbre porque nadie podría haber pronosticado hace un mes cuánto iba a durar esta huelga, tampoco hace una semana. Digamos que hoy el pronóstico ya es un poco más cerrado. Con esta sentencia esto marca un momento de inflexión. Pero estamos trabajando en reconocer la existencia de tipos de problema, tipologías de problema. Primero, tratando de resolver tipologías de problema que van a afectar mayormente al mayor número. Sí. Eso es lo primero. Y dejando por aparte la posibilidad también de trabajar tipologías de problema que afectan puntualmente a algunas poblaciones estudiantiles. Por ejemplo, la de aula abierta. Eso me preocupa mucho a mí. Aula abierta, estudian de noche, estudian mucho individualmente, han tenido 0 apoyo, son adultos algunas veces de 50, 60 años. Correcto, gente que trabaja, que tiene familia. Tienen familia, que no es lo mismo dejar de estudiar un mes para un chiquillo de 12 años o 15 que para una señora de 65. Tenemos que trabajar para esos casos, no son la mayoría, pero son muy importantes para nosotros.
Y después tenemos que trabajar también el estímulo al regreso a clases, porque todo el mundo da por un hecho que los muchachos van a regresar, y puede que no. No, ayer nos contaba una señora, dice, mi hijo se puso a trabajar en estos días. Exacto. Y se emocionó. Así y es. Ahora realmente está considerando que para qué va a volver a clases si ya tiene un trabajo. Ese es un efecto perverso de esta situación. Yo tuve ayer también una señora que me narró la historia de cómo en este mes tuvieron un descalabro económico en su casa. Ella es madre sola, un hijo muy buen estudiante. Ella está pensando que el hijo ya no regrese porque necesita un sustento económico. Él llora porque quiere regresar. Dramas que no debieron haberse dado. Yo quiero decir aquí algo importante. Es importante considerar si la educación de todos nos va a permitir en el futuro, nos permite ahora o nos ha permitido en el pasado desmarcarnos de las consecuencias de lo que hacemos. Yo creo que la educación, si sirve para algo, sirve para muchas cosas, entre ellas, casualmente, tener sano juicio crítico sobre lo que uno hace también. Y es relevante en la educación asumir las consecuencias de lo que uno hace para el proceso educativo. Si uno no hace eso, la educación es como una, vamos a decir, como este vaso, una palangana de agua que está cristalina. Si hay algo impuro, vamos a decir una gota de colorante, es solo una gota, uno la pone ahí, pero tiñe toda el agua que está ahí. Y yo creo que inmunidad, impunidad, frente a las consecuencias de lo que uno hace, esa es esa gota de agua que no debemos dejar que caiga en la palangana. Sí, desgraciadamente estas consecuencias las van a asumir, ¿verdad? Como decía usted, los que no tuvieron responsabilidad en este proceso. Eso es lo que más me preocupa. Bachillerato, don Edgar, ya usted efectivamente se mantiene la fecha de 30 de octubre para los colegios académicos, sí. Ya se modificó, ¿verdad?, el valor de la nota de presentación y el valor de la prueba exactamente, pero también es un hecho conocido, los colegios públicos normalmente llegan con desventaja a los exámenes, los colegios privados normalmente destacan. ¿Qué proyectan ustedes con este efecto de que los muchachos, ustedes sabemos que han hecho esfuerzos de mantener cursos virtuales, de decirles busquen, traten de prepararse, hagan grupos, incluso ayuda de pensionados, hay mamás y papás que han pagado tutorías, nos decían ayer, o sea, para ayudarlos con todo. Todo tipo de estrategia. Pero, don Edgar, van en mayor desventaja que cualquier otro año. Entonces, también, ¿cómo apoyarlos? También estamos pensando en curvas para bachillerato, por ejemplo. Sí. La curva del bachillerato, vale la pena mencionarlo ahora. Siempre ha habido una curva como de 8 puntos, digamos, bueno, siempre. Que además empezó siendo de 2 puntos y ha subido y llegó a 8, lo cual cuestiona la necesidad de la prueba, ¿verdad? Nada más cierro el paréntesis. Perdón, usted había en algún momento hablado de que esto fuera solamente de diagnóstico y no contara. Sí. ¿Eso no está en reflexión ahora? Eso está en reflexión permanente y hay una programación para poder resolver el tema de bachillerato a muy corto plazo. ¿Pero no va a ser este año? No va a ser este año porque igual, el ejemplo de la palangana, no se puede actuar con oportunismo. Es decir, cuando a nosotros nos llamó la atención el grupo de estudiantes de colegios técnicos que nos dijo, hey, ¿qué vamos a hacer con las pruebas? Cuando yo los recibí a mi oficina, una de las cosas que más me impactó fue que ellos mismos decían, nosotros no queremos que por esta circunstancia tengamos que dejar de hacer lo que pactamos que íbamos a hacer, que es la prueba de bachillerato. La prueba no está siendo cuestionada por los estudiantes. Eso me dijeron, necesitamos que la hagan porque no queremos ser la generación que informalmente tuvo una condición diferente. Sí. Y yo entendí perfectamente el mensaje, el de la palangana y la gota del tinte. La educación no puede amarrarse ni agarrarse del oportunismo para resolver un problema. Sí lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver con la argumentación y la seriedad que requiere una política pública que ha estado ahí por 30 años y que no puede ser afectada por el oportunismo que produce una huelga. Esa es la definición. Okay. Ahora bien, en el momento actual hay una gran cantidad de problemas que resolver para poder dar con satisfacción la prueba.
Y estamos trabajando muy fuertemente en eso y quiero aquí decir que la comunidad ha vuelto a recuperar la idea de que estos centros educativos son comunitarios, no son ni del MEP ni de los gremios, y se ha venido involucrando cada vez más. Pero don Edgar, perdón, en este momento, viendo lo que pasó, uno realmente sí se cuestiona de quién son a quién pertenecen las escuelas y colegios. O sea, usted llamó, insistió, sí, directores, abran las escuelas, sí, necesitamos los comedores abiertos. Muchas de las cocineras, porque Citracom, el sindicato de las trabajadoras de los comedores, no estaba en huelga, pero ellas no pudieron ir a trabajar porque sí, las escuelas estaban cerradas, pero las escuelas son del Estado. ¿Por qué están cerradas? Sí, están cerradas y esto es muy relevante porque hay un representante del ministro en cada centro educativo, que es el director, que tiene representación patronal y por lo tanto forma parte de un sistema que no tiene necesariamente derecho a ir a huelga. Bueno, pero el 50% y sin embargo, se fue a huelga. Fueron a huelga. Exacto, eso es un tema importante por aparte. ¿Por qué? Porque esto refleja que no hay conciencia suficiente en el Ministerio de Educación sobre las condiciones que hacen un cargo. Es decir, se toma un cargo para cumplir con las responsabilidades que me gustan y con las que no cumplo. Pues ¿también están ustedes evaluando algún tipo de medida administrativa? Estamos evaluando la actitud de todas estas personas que tomaron la decisión de cerrar escuelas a pesar de ser los representantes patronales, gerentes del proceso educativo. Y esto, pues por supuesto, causa todo tipo de trastorno. Cuando yo hablo de la prueba de bachillerato, si queremos volver ahí, estoy hablando de una prueba que va a ser distinta, primero ya se tomó la decisión de recortar, vamos a decir, los contenidos para que se ajusten a lo que la media, ojalá la totalidad de la materia vista en todos los colegios, nos dice que deberían de ser los contenidos. Es decir, si habían contenidos que no se vieron, pues esos no van a entrar en el examen. Esa es una primera decisión. La otra decisión es mantener el valor porcentual de la nota de presentación en 50%, igual que hicimos en los colegios técnicos, profesionales, lo cual matemáticamente da mayores posibilidades. La idea es que ajustemos utilizando valores matemáticos en distintas partes de la evaluación, que permita que entonces tengamos una promoción que no se viene abajo, sino que nos mantengamos en la normalidad de lo que han sido los últimos años. ¿El curso lectivo se va a mantener con las fechas en que está? O sea, terminando, sí, mediados de diciembre, por ahí. Es una decisión... ¿No se va a alargar? Es una decisión tomada, que el curso lectivo va a terminar el día que decíamos que iba a terminar. Lo que cada maestro va a tener que hacer es reportar las insolvencias que está dejando en sus estudiantes, en el expediente del estudiante, para que se pueda retomar eso el año siguiente. Pero aquí hay varias cosas que tienen que ver también con la ética de las cosas, con ese pacto de reciprocidad. ¿Qué pasa con las maestras que sí fueron a dar clases? Bueno, 30%. Otra gran pregunta. 30%, no pocas. Sí. Yo quiero agradecerles, 30%. Ellas también están preocupadas. Ellas dicen, ¿por qué si se extiende el curso tengo yo que venir más días? ¿Bajo qué arreglo vamos a hacer eso? Es absolutamente injusto castigarlas a ellas o castigar a las familias de los estudiantes que tenían planes de vacaciones. Las consecuencias tienen que caer donde corresponden. Algunas serán legales, otras serán económicas y otras serán morales. Tienen que caer donde corresponden. Don Edgar, otra gran consulta, 200 días. Hace 20 años se le paga los 200 días de clase a los maestros. Creo que no es un incentivo, sino que hubo un aumento, un reconocimiento en el salario base por los 200 días. Ese reconocimiento sigue, pero estamos lejos de los 200 días, lejísimos de completar los 200 días. Este año, sí, estamos lejos de... Bueno, y otros años también, pero este todavía más. Sí. Entonces, eso también entra como a reflexionar. No son incidencias, digamos, yo espero que esta huelga
traiga lecciones para todas las partes y que este sea un acontecimiento presentado como se presentó, que no vuelva a suceder. Yo creo que aquí hay que hacer mucho énfasis en este concepto del daño colateral. El daño colateral tiende a ser cubierto por una especie de halo de normalidad. Es decir, yo me propongo hacer algo y no me importan los daños que voy causando de camino. Y aquí hay un daño colateral que la sociedad tiene que recordar. Casualmente porque le permite a la sociedad avanzar en el tiempo. Me alegra mucho vivir en un país que le da derechos a quien quiere protestar. Eso forma parte también de mi educación, pero también mi imaginación me dice que hay muchas maneras de protestar y que aquí tenemos una protesta que según nosotros aportamos en prueba y según un juez lo avaló con su criterio de interpretación legítima de la ley, aquí hubo una protesta que no fue pacífica. ¿Qué dice eso sobre la educación? Sí, yo creo que eso es justamente para poner todas las barbas en remojo. Hay una frase en esa sentencia que me llama mucho la atención. El juez dice, la violencia no es solo física. Eso es un concepto de este siglo. Antes creíamos que la violencia psicológica era trivial. Aquí hay violencia que no solo es física, no solo la que él constató en los bloqueos. Aquí hay mucha violencia verbal. Sí. Mucha violencia verbal. Y uno dice, bueno, y qué curioso, ¿por qué tantos maestros, profesores actúan con violencia verbal, por ejemplo, sobre su jerarca? Que bueno, yo tengo 52 años, una vida fabulosa, es decir, a mí no me afecta un post de estos. Pero ¿qué dice de él y de ella respecto a los compromisos que ha asumido? Legales, voy a citar uno. Hay una norma en el MEP, que es no incitar al odio, no incitar a la violencia ni hostigar a nadie. ¿Por qué hay esa norma en el MEP? Porque nosotros los costarricenses queremos que los niños aprendan a no hacer eso. ¿Qué dice de esa persona que se lanza vociferando, ofendiendo, diciendo tonterías, hirientes, con propósito y alevosía, respecto a su compromiso de aplicar el protocolo contra el bullying? Es un tema de autoridad moral ahora, ¿verdad? Es un tema de autoridad moral. La educación en Costa Rica, ya lo he dicho otras veces, lo voy a decir aquí, tiene que reconocer que en las aulas, el día que cumplamos 200 años de existencia, no va a haber ni un solo chico que nació el siglo pasado. Todos habrán nacido este siglo. Todas las maestras, posiblemente un 90% de ellas, habrán nacido el siglo pasado, como yo, como vos. Es nuestra responsabilidad adelantar nuestro reloj en vez de pedirle a los niños que atrasen el suyo. Y esta es una circunstancia de inflexión. Aquí hay un antes y un después. Y ojalá que sea para bien, don Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos al diálogo. Muchas gracias.